OK Computer, el tercer álbum de Radiohead, ha sido considerado por muchos el último gran disco de rock. Acaba de cumplir 20 años y es una buena oportunidad para repasar su legado. Radiohead publicó 2 discos con anterioridad, Pablo Honey y The Bends, alcanzando un reconocimiento mundial válido como para alargar su trayectoria unos años más, retirándose con honor a la sombra de los grandes. Pero eso no fue así. Si bien el primer álbum contiene su más grande éxito, Creep, hay poco de novedoso en este álbum. Canciones correctas y relativamente interesantes, que son fiel reflejo de su época y del torbellino alternativo. Con el segundo, su inspiración giró en torno a U2, consiguiendo una mezcla perfecta que satisfacía las necesidades de una nueva generación en busca de nuevos sonidos y direcciones. De ahí nace The Bends, de 1995. Pero la vida de sus 6 integrantes cambiaría cuando Brian Eno se les cruzó en el camino proponiéndoles la creación de un tema para The Help Album, un tema que rompía con el planteamiento que Radiohead había tenido durante algo más de 10 años y que finalmente desembarcaría 2 años más tarde en OK Computer titulado Lucky. La multinacional EMI no solo les adelantó un buen dinero para la producción del álbum, sino que además no puso ningún reparo a la propuesta del grupo de ocuparse de la producción artística junto con un desconocido ingeniero y productor llamado Nigel Godrich, que había sido el responsable técnico de la grabación de The Bends. Sin comparaciones posibles, el lugar que vino a ocupar Radiohead fue el tipo de lugar que ocuparon en distintas épocas propuestas como las de The Beatles, Pink Floyd o Talking Head, masivos pero a la vez intelectualmente respetados, que usaron la libertad que pueden dar la fama y el éxito comercial para seguir buscando nuevos caminos artísticos. Radiohead logró esa posición con este tercer disco, OK Computer, que al principio asustó al sello discográfico por su aparente falta de hits, pero que se transformó muy rápidamente en un inesperado éxito comercial y en un integrante de casi todas las listas de los discos más importantes de todos los tiempos. Esa popularidad le valió al grupo una total libertad para grabar su tercer disco. Sin dejar de ser una banda de rock, Radiohead prestó atención a todas esas cosas que habían pasado o estaban pasando en aquel momento y supo hacer un reciclaje de todo lo que ellos creyeron mejor: las guitarras alternativas, la electrónica, el folk o el ambient, por decir algunos. El uso del estudio de grabación como un sitio de creación y un instrumento más ya era algo común desde las épocas de pioneros como Phil Spector, The Beach Boys y The Beatles. Pero la tecnología digital que se estaba ampliando a fines del siglo XX hizo que esas experimentaciones fueran mucho más accesibles y tuvieran la oportunidad de plantearse en forma aún más ambiciosa. La banda y Goodrich funcionaron como un equipo cuyo resultado final es mayor que la simple suma de individualidades, y hay que considerar un integrante de ese equipo al ilustrador Stanley Donwood, responsable del diseño y los dibujos de la tapa y el booklet del álbum, que tanto aportaron para perfilar su personalidad. OK Computer es un disco experimental, en el mismo sentido en que podemos considerar experimentales a álbumes como Pet Sounds, de The Beach Boys, o Revolver, de The Beatles, ambos de 1966. La experimentación no está tanto en las composiciones en sí, ya que el repertorio se compone en su mayoría de canciones con estructura pop y de 3 o 4 minutos, sino en la construcción del mundo sonoro que viste los temas. Son pocos los momentos en que se sale del esquema pop. Uno de ellos es Paranoid Android, una canción casi progresiva de más de 6 minutos con 4 partes bien diferenciadas y algunos compases en 7 octavos, que fue, en forma sorprendente, un hit. El otro es la minimalista Fitter Happier, una composición electroacústica de menos de 2 minutos, donde un texto hablado por la voz sintetizada de una vieja computadora Macintosh es acompañado por música y sonidos incidentales. Hoy hay un sonido Radiohead, que comienza con OK Computer y que está dado por la particular voz de Thom Yorke, sus falsetes y su extraña manera de estirar melodías y palabras, por las interacciones de las guitarras de Johnny Greenwood y Ed O'Brien y sus texturas, por la a veces deconstruida base rítmica de Colin Greenwood y Phil Selway, este último con una particular ambientación del sonido de su instrumento
y con uso de elementos electrónicos que suenan a la vez antiguos y originales. Otra de las cosas que la banda y Goodrich tomaron de la cultura del hip hop y la música electrónica fue una mirada al pasado carente de prejuicios, para rescatar cosas que habían sido dejadas de lado, pero no a fin de copiarlas, sino tomándolas como punto de inspiración. Los integrantes de la banda citaron ampliamente como influencias al disco Bitches Brew de Miles Davis, a la banda alemana Can y al rock progresivo de los 70, que era una especie de tabú para la mayor parte de los músicos de rock cool de las 2 décadas posteriores. Sin duda, hay mucho de Pink Floyd, por ejemplo, en varias de las canciones de OK Computer. Como toda obra, OK Computer se completó con la apreciación del público. Mucha gente vio en las letras de Thom Yorke y en el título del disco una advertencia acerca de lo alienante de las nuevas tecnologías, los peligros de la creciente vigilancia del Estado sobre los individuos, la soledad y el egocentrismo. Con el paso de los años, varias canciones se vieron como proféticas acerca de realidades que estamos viviendo hoy, en un mundo de redes sociales, con linchamientos virtuales y búsqueda compulsiva de los me gusta. En verdad, OK Computer no es mucho más profético acerca del estado actual de la humanidad que The Dark Side of the Moon o The Wall de Pink Floyd. Yorke ha dicho que la alienación a la que se refieren sus letras era más personal que social, pero lo cierto es que esa lectura también ha ayudado al prestigio de la obra. El disco tuvo una influencia muy grande en la música que siguió. Bandas británicas como Muse, Bloc Party y Coldplay tal vez no habrían existido sin OK Computer, al igual que el post-rock de Mogwai o Explosions in the Sky. Incluso bandas de trayectoria como R.E.M. tomaron aquellas atmósferas para complementar sus nuevas producciones. Muchos consideran a OK Computer el último gran disco de rock. Para afirmar eso, primero habría que discutir el concepto de rock, aunque es verdad que fue uno de los últimos exponentes globales de la masividad del CD. Y si bien hubo álbumes de rock posteriores compositivamente destacables o que marcaron una época precisa, por ejemplo, Easy Said de The Strokes o Elephant de The White Stripes, quizá ya no hubo otro que como este pareciera marcar un antes y un después. Radiohead radicalizó su costado experimental en Kid A, su siguiente álbum, profundizando en lo electrónico y apartándose del formato canción. Ese disco no fue muy bien recibido en su momento, pero hoy es considerado otra de las grandes obras de la banda. A partir de OK Computer, todos los trabajos del grupo fueron producidos junto a Goodrich, que se convirtió en uno de los productores más influyentes de las últimas décadas, trabajando también con gente como Beck, Air y Paul McCartney. Su carácter de banda de culto, pero a la vez masiva, le ganó a Radiohead muchos detractores, que la consideran sobrevalorada. Además, ha sufrido el problema de ser siempre tomada demasiado en serio, algo a lo que ellos a veces han contribuido. Pero aunque haya razones para considerarla pretenciosa o menor que su fama, construyó un mundo propio, que siempre deja algo a quien entra en él, y este disco es una gran muestra de ello. Con motivo del 20º aniversario de su publicación, hoy se edita una versión remasterizada del álbum que suma 3 canciones previamente inéditas, pero conocidas por su interpretación en vivo, grabadas para el disco original pero no incluidas en él. A modo de curiosidad, en la prestigiosa página Rate Your Music, el disco figura como el mejor álbum de la historia. ¿Qué opinas tú? Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Gracias y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal.